Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Vamos a continuar con esta serie del método de estudio de casos. Ya vamos un tanto avanzados, pero todavía no salimos de esta primera etapa, de este primer paso. Pero yo te dije desde el inicio que era muy importante, porque de aquí parte la construcción del conocimiento o las bases que vamos a ir desarrollando a lo largo del trabajo defensivo y es mejor tenerlas claras desde el inicio. Te recomiendo te remitas al podcast de Paradigmas, ahí donde hablaba de Thomas Kuhn, en el que señalo los aspectos generales de los paradigmas desde la filosofía de la ciencia y en particular desde la óptica de Thomas Kuhn. Por otro lado, si ya lo escuchaste o recuerdas de qué trata, entonces podemos comenzar. En conclusión, si no lo has escuchado, ve y escúchalo, porque de ahí es la parte analítica, crítica de los paradigmas, y comprender aquella base pues nos te va a ayudar a comprender parte de lo que voy a decir. Bien, cabe dejar bien claro que los paradigmas a los que se hace referencia no son de índole metodológica, es decir, los que vamos a hablar en este podcast y en este método no son de índole metodológica, sino traen un carácter sustancial, un carácter que nos hace ver, entender, analizar, observar los hechos directamente. Guarda cierto parecido con los otros paradigmas como el cualitativo, ¿no?, etcétera, pero no son de índole metodológica. Eso es a lo que me refiero. Estos están relacionados con la disciplina penal y la ciencia jurídica en general. Por lo tanto, puedes acudir al autor de tu referencia para consultar los paradigmas existentes dentro de la metodología de investigación, si es lo que te interesa. Si no, pues continuemos. De antemano, ya sabes que aquí se tomó como referencia el método, el paradigma cualitativo, metodológicamente hablando, nada más para acotar esto. Por otro lado, como paréntesis, durante este año 2021 estuve observando diálogos, opiniones de abogados sobre algunos aspectos teóricos del derecho penal y actuar de algunas autoridades. Y bueno, notorio fue el que prejuzgan y critican las resoluciones que emite una autoridad desde la subjetividad y la moral. Meten cuestiones subjetivas y cuestiones morales, juicios de valor, estos abogados y otras personas que estuve ahí observando nada más. Es decir, juzgan desde su paradigma. Sin embargo, olvidan que hay un paradigma alternativo que puede explicar mejor el quehacer jurídico y que puede hacer que mejore el propio servicio que como abogado se ofrece. Estos son los que interesan en este podcast y este método. Ese paradigma alternativo que explica mejor el quehacer jurídico tanto de las autoridades como el propio. El primero de ellos es el derecho penal de acto. El paradigma de derecho penal de acto. Hay varios paradigmas dentro de la ciencia jurídica y la disciplina penal. Se abandonó uno y se
aceptó otro. Se abandonó aquel derecho penal de autor para darle paso al derecho penal de acto. Este es el paradigma dominante dentro de la disciplina penal y el cual, conocerlo bien, puede ayudar no solo a analizar los datos del caso, sino también textos legales para efectos de plantear si van acorde o no dentro de dicho paradigma. Para tal efecto, se requiere analizar la parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien la Constitución de tu país, porque ya sabemos que este podcast lo escuchan personas de otros países, en la que se encuentre sustento de este paradigma. Es decir, hay que analizar la parte de la Constitución en la que encuentra sustento este paradigma. En el caso de México, se encuentra en los artículos constitucionales del primero, el 14 párrafo tercero, el 18 párrafo segundo y el 22 primer párrafo, haciendo una interpretación sistemática. Como antecedente válido y objetivo de esto que estoy diciendo, puedes remitirte a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el registro 259-18. 259-18. Y bueno, salvo tu mejor opinión, tomamos de referencia de momento esto. En resumen, el paradigma en mención, perdón que sea repetitivo, pero entre más claro quede mejor, el paradigma de derecho penal de acto hace referencia a que la sanción a una persona debe ser por el hecho delictivo establecido en la ley y no por juicios morales o de valor sobre su personalidad. Por lo tanto, no se castiga por quién es y cómo ha vivido la vida, sino por la conducta delictiva que probadamente se dice cometió. En resumen, ese es el paradigma de derecho penal de acto. Así pues, se puede afirmar que el juzgador no debe contravenir el paradigma de derecho penal de acto. Si lo hace, su actuar es contrario a derecho. Para aclarar más la situación, tú puedes hacer una observación directa y un análisis sintáctico y semántico de los artículos primero, 14 párrafo tercero, 18 párrafo segundo y 22 primer párrafo de la Constitución, la cual estarías interpretando directamente tú y obtener tus conclusiones. El mismo ejercicio pueden hacerlo los oyentes de otros países y también, bueno, acudir a los antecedentes jurisprudenciales. No olvidemos que en este podcast seguimos el pensamiento crítico y científico. Este es, en resumen, en su parte esencial, el paradigma de derecho penal de acto, ¿sí? Para ilustrar sintéticamente esto, te pongo un caso que me tocó. Hace poco más de 8 meses fui defensor en un caso en donde el cliente resultó absuelto por un lado, pero condenado por otro. En apelación, para combatir la legalidad, o sea, los fundamentos legales y razones principales que estableció el Tribunal de Enjuiciamiento para establecer el grado de culpabilidad y parámetros de punibilidad dentro del considerando de la individualización de la pena en la sentencia condenatoria, uno de los agravios se sustentó en que dicho tribunal aplicó, sin ser aplicable, un artículo, y en específico una fracción de ese artículo que está contenido en el Código Penal de mi estado. El razonamiento principal fue que el tribunal tomó en cuenta factores atinentes a la personalidad del cliente, tales como edad y estado civil, para fijar el grado de culpabilidad y, en consecuencia, la pena. Es decir, se tomó en cuenta quién es la persona y no solamente lo que se dice hizo. Este agravio de ser fundado y operante va a traer de consecuencia que se inapliquen, o se busca que se inaplique esa porción normativa y bueno, conjuntamente con otros agravios se logre el fin, que sería modificar, disminuir la culpabilidad y el parámetro de punibilidad. Bueno, anterior a este agravio de culpabilidad pues están los de tipicidad, obviamente, y valoración probatoria, y pues bueno, el tema es ilustrar cómo el derecho penal de acto tiene influencia en el análisis de una norma y en un caso.
Este es el punto que busco ilustrar, ¿verdad? Y cómo conocerlo y bajarlo nos puede dar lugar a la inaplicabilidad de una norma, a que el juez observe, valore o determine ciertos aspectos, ¿sí?, legales sobre el caso específico. Bien, punto con el paradigma de derecho penal de acto, que es muy simple, es muy sencillo comprenderlo, no tiene una complejidad. El que sí tiene una complejidad un poco mayor es el paradigma de igualdad sustancial o perspectiva de género. Este segundo paradigma, de momento puede decirse que es el alternativo, pero que en un periodo corto, muy pronto será dominante. De hecho, parece ser que ya se está volviendo el dominante. Este paradigma, como te adelanté, es un poco más complejo que el anterior, ya que no impregna solamente en la disciplina penal, como el derecho penal de acto, sino en toda la ciencia jurídica y las disciplinas que en ella existen, ¿sí?, el familiar, el civil, el laboral, etc. Este paradigma permea también en la valoración probatoria, y mucho ojo con todo esto si eres abogado postulante como yo, pues este paradigma nos obliga a tener una comprensión integral sobre la construcción cultural de la diferencia sexual. Hay que comprender bien esta parte porque impregna, como te dije, en la valoración probatoria y otras cosas que voy a decirte más adelante. Entre otras cosas, este paradigma surge gracias a una problematización del género en las sentencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como lo señalan en el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Hay que descargarlo para que lo leas. En síntesis, lo que busca este paradigma, el cual ha sido descrito ampliamente en dicho protocolo y en palabras del propio Poder Judicial de la Federación, es que se ha puesto especial énfasis en combatir las causas de la discriminación que afectan a las personas debido al género, de evidenciar los estereotipos de género perjudiciales, de redefinir la masculinidad y sentar las bases para refundar las relaciones entre mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual bajo un paradigma de igualdad sustancial. Es todo lo que dice literalmente el Poder Judicial de la Federación. Es un reto como abogado, defensor, comprender a cabalidad dicho paradigma, no tanto aplicarlo o solicitar su observación, sino la comprensión cabal del mismo. Sería muy interesante hablar de este paradigma a fondo, pero bueno, no es el momento adecuado. Esto puede hacerse en una temporada del podcast. Lo que se busca aquí es nada más dártelo a conocer, su aspecto general, su resumen, para que tú ahí lo vayas estudiando y veas su aplicación real. En síntesis, para comprender y aplicar este paradigma hay que identificar y tener claros varios aspectos conceptuales. Por ejemplo, el sexo, género, identidad de género y expresión de género, orientación sexual, relaciones de poder, roles de género, estereotipos de género, perspectiva de género, sexismo, etc. Estos son aspectos conceptuales muy importantes que hay que saber distinguir. La comprensión de esto ayuda dentro de un caso a analizar no solamente el material probatorio, sino las normas y el contexto objetivo y subjetivo del caso. Es decir, en cuanto a las normas, analizar el mensaje que el texto legal nos envía, pues puede darse que la norma lleve implícito un estereotipo de género. Y también cuando hay que hacer una interpretación neutral de la norma, o mejor dicho, del texto. También, en materia de legalidad, implica saber si el juez está razonando con base en un estereotipo. Igualmente, puede ayudar a que seas capaz de identificar si existen situaciones de poder o contextos de desigualdad estructural o contextos de violencia que, por cuestiones de género, evidencian un desequilibrio entre las partes de la controversia. Esto cita textual del protocolo. Para ilustrar sintéticamente esto, te pongo un ejemplo real.
en el que fui defensor en un caso muy interesante este año 2021, en el cual se aplicó desde el auto de vinculación a proceso el paradigma de igualdad sustancial. Al día de hoy, finales del mes de diciembre, el asunto del 2021, el asunto ya está resuelto y hay sentencia absolutoria respecto al caso y a otros arreglos de índole confidencial. Yo ingresé a la defensa 5 días después de que el cliente había sido vinculado a proceso. El delito era de querella, pero no hubo querella por parte de la víctima dentro del primer año en el que otorga la norma penal. Además, se sabe que la víctima conocía la identidad del sujeto activo y las circunstancias concretas del hecho. La querella se interpuso 3 años después de sucedidos los supuestos hechos. El juez, en el auto de vinculación a proceso y acorde a la perspectiva de género, realizó un examen objetivo y subjetivo del contexto y concluyó que debía colocar a la víctima en una categoría sospechosa. Posteriormente, en el análisis de la norma para determinar o no la prescripción de la acción penal y el derecho de querella, señaló que esa norma discriminaba a la víctima por su condición. Palabras literales del juez. Marcando este juzgador que no podía ejercer sus derechos por el contexto de los hechos, según se dijo de la víctima. Entonces, el juez decidió inaplicar esa norma que señalaba la prescripción del derecho de querella y, tras esa inaplicación, le otorgó valor a la querella y vinculó a proceso al cliente. Entre otras cosas, el juez expresó aspectos encaminados a la relación entre la víctima y el sujeto activo, los cuales esos argumentos demostraban ir un poco más allá que la simple perspectiva de género. Y obviamente, una vez que se analicé los videos de esas audiencias y la resolución, decidí interponer un amparo indirecto. Para combatir la legalidad y constitucionalidad de esa resolución mediante el amparo indirecto, recuerdo que en un concepto de violación planteé como problema jurídico a resolver al juez de distrito y pues a mí mismo esto. Los razonamientos empleados por el juzgador para dictar el auto de vinculación a proceso, con base en la perspectiva de género, ¿son razonamientos libres de estereotipo de género? Al confrontar directa y argumentativamente los fundamentos y motivos del juez, yo sostuve que el juez había construido sus argumentos sobre un estereotipo compuesto, un estereotipo descriptivo y un estereotipo basado en el sexo del cliente. También sostuve que hubo un sesgo en el criterio del juez. Por otro lado, en otro concepto de violación, para continuar la confrontación directa y argumentativa de los fundamentos y motivos del juez, recuerdo que hice 2 análisis de la norma. Un análisis e interpretación desde la perspectiva de género sobre el artículo que se tildaba de discriminatorio. Y otro análisis e interpretación neutral, jurídica, gramatical y sistemática del artículo supuestamente discriminatorio. Esto conjuntamente a otros artículos que el juez había observado. De este ejercicio surgieron aspectos sintácticos cuya semántica no era compleja de determinar y estuvo muy interesante. Lamentablemente, en ese amparo no hubo un pronunciamiento de fondo por parte del juez de distrito, sino solamente formal. Y el amparo fue para efectos. Motivo por el cual se tuve que adecuar la defensa, ¿no?, ante esa nueva situación. Y bueno, en conclusión, ya traté de ilustrar esto de la perspectiva de género y cómo permea en el análisis del caso, en el análisis de la prueba, el análisis del contexto, el análisis de la norma. ¿Sí? Tanto el derecho penal de acto como el de perspectiva de género permean en estos aspectos cualitativos del caso: hechos, norma, pruebas, ¿sí?, personas, las personas involucradas, víctima, cliente. Es importante para adecuar incluso el caso o algunas actuaciones a estos quehaceres, a estos paradigmas, esta forma de observar, esta forma de comprender
las cosas y los hechos. Conocer la función de fondo de un paradigma resulta de especial relevancia y muy útil. Además, para el estudio de caso, dirige parte de la observación que se aplica, así como de las técnicas de recolección de datos que el fiscal aplicó y que como defensa se van a aplicar. Igualmente impacta en la construcción del marco referencial en este método de estudio de caso, ¿sí? Pues hay que impacta al ir desarrollando, por ejemplo, la teoría particular del tipo penal. Hay que ver si impacta o no, analizar las normas de la legislación secundaria, del Código Nacional, de la ley de víctimas, etc. ¿Sí? Ver ese aspecto de análisis de las normas neutral o si trae implícita un estereotipo, etc. Igualmente, pues sirve para analizar los antecedentes válidos como las tesis aisladas y jurisprudencias. Y bueno, estos paradigmas, pues no se diga que también van a influir en la construcción de las proposiciones fácticas y preguntas de investigación que nos planteemos en el caso. Espero que haya quedado ilustrada la utilidad de los paradigmas y su función epistemológica y metodológica en el método de estudio de caso. Hasta aquí dejamos este podcast y nos escuchamos en los siguientes. Que tengas un excelente y muy feliz inicio de año 2022. Hasta luego.